Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Faith Aktan, la ex esposa de la famosa cantante y actriz Özkan Deniz, se ha sentado recientemente en la agenda con sus declaraciones audaces y claras, que a menudo han sido mencionadas por su nombre. Esta última declaración, que atrajo la atención de la comunidad de la revista, fue evaluada como un ejemplo de desconcierto y coraje asombroso. Faith Aktan, en su discurso dirigido a Özkan Deniz, dijo: "Dile a Özkan que le estoy dando otra oportunidad por nuestro hijo. Si le importa el futuro de su hijo, que se divorcie de esa niña llamada Samar Dadgar y salve nuestra relación", dijo. Estas declaraciones de Faith Aktan se convirtieron en un punto de inflexión que llamó la atención sobre las relaciones pasadas de Özkan Deniz y Faith Aktan y el proceso de divorcio. Aktan, quien se ha visto reflejado en la prensa con diferentes explicaciones durante mucho tiempo, mostró su confianza y valentía con sus últimas declaraciones. Faith Aktan parece querer que Özkan Deniz reconsidere su relación con esta llamada abierta a su ex esposa, especialmente para poner su vínculo con sus hijos sobre una base más sólida. Estas palabras fueron bastante notables para Aktan, quien, como madre, expresó el futuro de su hijo y su deseo de reunir a su familia. Otro elemento que llamó la atención en las palabras de Faith Aktan fue Samar Dadgar, a quien Özkan Deniz mencionó al mencionar su nombre. Samar Dadgar es un nombre joven que ha surgido con la nueva relación de Özkan Deniz, cuyo nombre ha comenzado a escucharse con frecuencia recientemente. Samar fue vista a menudo junto con Özkan Deniz, y esta relación causó una gran repercusión en la prensa. Al mencionar este nombre en la declaración de Faith Aktan, el hecho de que su exmarido quiera que ella termine su relación actual y reúna a su familia para el futuro de su hijo revela claramente su punto de vista sobre. Estas declaraciones de Faith Aktan dieron lugar a diferentes comentarios en las redes sociales. Algunos seguidores afirmaron que Faith Aktan dijo estas palabras de manera alcohólica. Tales discursos generaron comentarios que sugerían que el comportamiento de Aktan era inusual y emocional. Además, algunos comentaristas sensacionalistas afirmaron que Aktan, más allá de expresar claramente lo que sentía, expresó claramente sus aspiraciones y resentimientos. El proceso de divorcio de Özkan Deniz y Faith Aktan fue uno de los principales temas de la agenda de la revista durante mucho tiempo. La pareja había intentado reconciliarse varias veces antes de terminar su matrimonio, pero cada vez su relación terminó por diferentes razones. El hijo de la pareja, Kuzey, fue un importante punto de unión para ambas partes. Faith Aktan, siempre buscando las mejores condiciones para que su hijo creciera de manera saludable, hizo grandes esfuerzos para garantizar el equilibrio en su relación con Özkan Deniz. La última declaración de Aktan muestra cuán fuerte es su deseo de unir a su familia incluso después de la separación. Aktan: Özkan Deniz tiene una actitud muy clara de que debe preocuparse por el futuro de su hijo y cumplir con sus responsabilidades. En el mundo de los tabloides, las revelaciones sobre la vida personal de las celebridades generalmente se mantienen confidenciales. Sin embargo, la declaración de Faith Aktan de una manera tan audaz mostró una vez más lo complicadas y emocionales que pueden ser las relaciones. La llamada de Aktan dirigida a Özkan Deniz le permitió adoptar una postura firme no solo como mujer, sino también como madre. Aktan, que quiere otra oportunidad para su hijo, declaró que Özkan Deniz debería terminar su relación actual por esto. Si una llamada tan clara y directa anunciará una nueva era entre los dos, se aclarará con el tiempo. Sin embargo, si las palabras de Faith Aktan crearán un nuevo cambio tanto en su mundo interior como en su relación con Özkan Deniz, será uno de los temas que más curiosidad despierta en la comunidad de revistas. Las recientes declaraciones de Faith Aktan revelan no solo su relación con Özkan Deniz, sino también la decisión que tomó para el futuro de su hijo como madre. Para él, la unidad familiar es lo primero. Todo tipo de iniciativas que hará su hijo Kuzey para crecer de manera saludable aparecen como un reflejo del instinto maternal de Aktan. En los próximos días, la forma en que Özkan Deniz responderá a esta llamada será seguida con curiosidad tanto por el mundo de la revista como por sus fanáticos. ¿Debería percibirse la llamada de Faith Aktan a Özkan Deniz como una salida emocional o es una estrategia?
La respuesta a esta pregunta se está discutiendo de diferentes maneras en el mundo de las revistas y en las redes sociales. Por un lado, se cree que Aktan, después de años de matrimonio y divorcio, está entrando en un enfrentamiento interno por el futuro tanto de él como de su hijo. Por otro lado, se afirma que estas declaraciones son un paso planificado para dejar a Özkan Deniz en una situación difícil. Tales declaraciones, aunque reflejan el abuso emocional de una madre y una exesposa, pueden interpretarse como una manipulación emocional a los ojos de algunos. ¿Cómo responderá Özkan Deniz a estas declaraciones de su exesposa es otro tema que todos se preguntan. En particular, la cuestión de cómo abordar tales declaraciones, que requieren restaurar una relación íntima y la unidad familiar, es bastante crítica para el famoso artista. La forma en que Özkan Deniz, quien ha revelado con frecuencia su relación en el periodo reciente, reaccionará a una declaración dirigida tan claramente a Faith Aktan se volverá aún más obvia con los desarrollos que tendrán lugar en los próximos días. La aclaración de Özkan Deniz de la situación y la asunción de sus responsabilidades en su vida personal mostrarán su actitud tanto hacia la madre como hacia el hijo. Uno de los puntos más llamativos de las declaraciones de Faith Aktan fue el énfasis que hizo en la última relación de Özkan Deniz con Samar Dadgar. El nombre de Samar ha aparecido en muchas noticias sensacionalistas en los últimos meses, y esto tampoco ha escapado a la atención de Faith Aktan. Samar Dadgar llama la atención como un hombre joven que hace publicaciones frecuentes en las redes sociales, lo que se refleja en imágenes navideñas de vez en cuando junto con Özkan Deniz. Faith Aktan sostiene que Özkan Deniz no cree que sea correcto reconciliar esta relación con el futuro de su hijo y, por lo tanto, debería tener una oportunidad nuevamente. La declaración de Aktan de que le dio a Özkan Deniz una segunda oportunidad para el futuro de su hijo Kuzey sugiere que, en cierto sentido, como madre, ha dado un paso hacia el restablecimiento de la familia. Al mismo tiempo, Aktan, que quiere que Özkan Deniz termine su relación actual y contribuya al desarrollo de su hijo y al mantenimiento de una estructura familiar saludable, parece tener una responsabilidad personal y emocional al hacer esta llamada. Por un lado, las declaraciones de Faith Aktan reflejan el deseo de la familia de romperse y reunirse. Aunque Aktan ha terminado su matrimonio con Özkan Deniz, parece que su hijo todavía tiene esperanzas de reunirse por el Kuzey. Todas estas explicaciones, en cierto sentido, expresan la importancia de la estructura familiar y la idea de que esta estructura debe reconstruirse. Las palabras de Aktan, le estoy dando a mi hijo otra oportunidad, revelan claramente su deseo de superar los límites de todo lo que puede hacer como madre y su objetivo de unir a la familia. Por otro lado, las decisiones de Özkan Deniz afectarán no solo su propia vida, sino también el futuro de su hijo. Tras las palabras de Faith Aktan, se espera ansiosamente cómo manejará Özkan Deniz esta situación y cómo seguirá un camino que afectará tanto a su vida privada como a su hijo. Los comentarios que se difundieron rápidamente en las redes sociales después de las declaraciones de Faith Aktan hicieron que este tema fuera aún más una agenda. Mientras que algunos seguidores apreciaron la actitud valiente y franca de Aktan, otros argumentaron que tales declaraciones podrían ser un movimiento mediático. En particular, las afirmaciones de que Aktan era alcohólico pasaron a primer plano como argumento en apoyo de estos comentarios. Sin embargo, no hay un consenso claro sobre la exactitud o sinceridad de la declaración que hizo. Si bien tales discusiones han causado un gran eco en las redes sociales, al mismo tiempo, ha aumentado la incertidumbre sobre cómo tomará posición Özkan Deniz. Esta valiente y abierta llamada hecha por Faith Aktan a Özkan Deniz puede marcar un importante punto de inflexión tanto personal como socialmente. Este mensaje para la unidad familiar y el futuro de su hijo también puede crear una oportunidad para la reestructuración de la relación y para que la pareja avance hacia un futuro más saludable juntos. Las claras explicaciones de Faith Aktan, aunque provocadas por una situación emocional y resentida, también conllevan el objetivo de ofrecer un futuro mejor a su hijo como madre. La respuesta de Özkan Deniz a este llamado afectará no solo su propia vida, sino también el futuro de su familia. Ante todo esto, las declaraciones de Faith Aktan marcan un punto de inflexión y plantean muchas preguntas sobre cómo se formarán las relaciones futuras. ¿Cómo resultará este evento, que la revista sigue con interés, se aclarará con el tiempo?
Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.